Comité Central del PLD. Así que buenos días a Raúl y amigo nuestro por demás. Esa es nuestra principal condición. ¿Cómo están ustedes? A Raúl. Bienvenido al Café de Diario 55. Bueno, feliz semana, aunque empieza, ¿verdad? Es un martes. Martes, de todas lunes. maneras, desearle lo mejor. Gracias. No, es una semana corta porque se inicia laboral el martes, pero Sí. también el sábado teníamos día festivo, Sí. el día Así del es. natalicio del patricio, o sea que son unos 4 días prácticamente esta semana. Sí, ese es un tema que en algún momento el país debería abordar. Yo pienso que hay demasiados días feriados. Habría que ver qué repercusión tiene eso en la economía, pero aquí honramos 2 vírgenes, tenemos 3 padres de la patria y conmemoramos 2 fechas de emancipación, la independencia y la restauración. Sí. Un caso curioso. Bueno, se da una mezcla económica porque se da un giro. Si tú ves en las redes sociales te vas a encontrar que mucha gente hizo turismo. Entonces eso te da un dinamismo del Así turismo es. interno. Así es. Ese es un tema que habría que analizar. Una economía basada en servicios quizá Sí. no le perjudica tanto. Así y, es. y días inamovibles que tenemos por ahí, fechas católicas, y mismo fecha patria también que hay que dejarlas ahí tranquilitas. En Estados Unidos la mueven, aunque también allá hay muchos días festivos. Muchos días Lo que feriados. habría que ver es si conmemorar quiere decir celebrar necesariamente. O sea, No, tiene no, que decir son, feriado. son dos cosas muy diferentes. Entonces la idea sería más bien, o deberíamos pensar en que determinadas fechas patrias o fechas, digamos, de fiestas religiosas, sean, si se quiere, empleadas para, o sea, dentro de la jornada laboral, dedicar un espacio a ese tipo de actividades. Y darle sentido, porque tú me Y darle dices, más sentido. la batalla del 30 de marzo, un desfile y al final los muchachos desfilan, pero ¿qué le quedó? ¿Cuál es el impacto que eso tiene o la repercusión más allá de un desfile? De decirle a los muchachos qué sucedió. Es decir, un feriado, un esquema, un desfile, ¿para qué? Y la Cuando- importancia misma, porque es la que viene a consolidar la independencia de la República. Exactamente, pero el sentido que se le da a un simple desfile, que los muchachos le dicen, te vamos yo a dar... pienso que toda esta idea de que el feriado sirve para conmemorar, yo creo que es una idea que debemos revisar. Naturalmente, tal y como tú dices, no necesariamente el hecho de que exista un feriado perjudica nuestra economía debido al tipo de modelo de desarrollo que tenemos los dominicanos. Exacto. De todas formas, es algo que deberíamos analizar. Aquí llegó uno que yo estoy seguro que se opone a suprimir cualquier feriado o celebración. No hace falta que la gente tenga su espacio para desconectarse. Me estoy dando cuenta que está rankeado. Sí, sí. Raúl, Nuevos empecemos. vientos están soplando. Ese es un buen indicador. Sí. Empecemos por ahí. El presidente Leonel Fernández estuvo por Santiago. ¿Cómo marcha la candidatura? Hemos visto que usted, pese a estos amagos de la reelección, hay muchas sombras con relación a esto. ¿Cómo va el proyecto de Leonel Fernández? Bueno, la verdad es que va viento en popa. Nosotros mismos a veces nos impresionamos con el recibimiento que tiene el presidente Fernández cada vez que visita alguna comunidad, cada vez que se realiza algún tipo de actividad en esta etapa que ni siquiera estamos en el marco de una campaña electoral. Sencillamente se trata de un proceso en el cual estamos articulando, vertebrando este proyecto político. Y aún así, el entusiasmo con que ha recibido el presidente donde quiera que va es extraordinario. Yo estoy convencido de que en la medida que pasen los días y las semanas, se verá todavía con mucho mayor claridad que solo Leonel Fernández garantiza la unidad y la victoria del PLD. Y eso lo va a convertir en un candidato prácticamente de consenso de cara al próximo torneo electoral. Sin importar lo que vaya a suceder en marzo, Raúl, porque recientemente declaraciones del presidente de la República en el Palacio, cuando le preguntaron sobre la reelección, y él dijo que sean las bases del partido que decidan quién será el candidato en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted no le dan algún tipo de lectura a estas En declaraciones? primer lugar, el argumento de que sean las bases del partido no tiene mayor sentido cuando desde ese mismo litoral de nuestra organización se promovió y se aprobó para celebrar primarias abiertas para escoger el candidato a la presidencia. O sea que, de todas maneras, será cualquier ciudadano o ciudadana dominicana que tendrá derecho a votar para escoger el candidato del PLD. Propuesta que viene de, digamos, del equipo político del presidente Medina. O sea que no tiene mayor peso ese argumento. Yo pienso que, mire, la Constitución es clara. Es
siempre es frecuente en países como el nuestro, y muy especialmente en el caso dominicano hemos visto en los últimos ciclos electorales, los últimos 25 o 30 años, que en esta época siempre se desatan rumores de esta naturaleza. Pero yo estoy convencido de que el presidente Danilo Medina es un hombre que tiene la sagacidad política, la visión y el sentido de la historia para darse cuenta de que desarrollar un proceso tendiente a modificar nueva vez la Constitución en beneficio personal sería una aventura trágica que pudiera poner en tela de juicio la estabilidad de nuestro propio sistema democrático. Y yo creo y pienso que este no es el legado que él quiere dejar al final, digamos, de sus 2 gestiones gubernativas que han sido exitosas. Creo que el presidente Medina es un activo importante del PLD y que debe contribuir como actor político y también desde el gobierno, desarrollando una buena gestión en el tiempo que le queda, a que nuestra organización política pueda obtener un nuevo triunfo electoral en primera vuelta en las elecciones del año 2020. Ese es el papel que le corresponde, como le correspondió en su momento al presidente Leonel Fernández, ¿verdad? Crear las condiciones, generar las condiciones para unificar el partido en torno a la candidatura de Danilo en el año 2012. Eso se consiguió y por eso Danilo es presidente hoy. ¿Puede ser esto entonces parte de la estrategia que tienen estructurada los políticos dominicanos de buscar garantías más allá del gobierno? Han sucedido cosas, hay temas pendientes que luego de que viene la soledad del poder pudieran traer problemas hasta judiciales. ¿Piensan ustedes que esto es la forma de buscar cómo negociar o tal vez aplicar lo que, bueno, preferimos perder, pero que el partido salga organizado en torno a mí y eso me da a mí cierta protección ante cualquier acusación o algo que un nuevo gobierno pudiera hacer? El tema de la protección y del negocio, ¿cómo? Más que protección o negociación, yo pienso que es un tema de empoderamiento, ¿verdad?, del equipo político del presidente, en la medida de que se mantiene articulado en torno a su figura, digamos, tendría una capacidad más significativa para incidir en el proceso de toma de decisiones al interior del PLD. Entonces, yo lo veo de esa manera, pero estoy, como te dije, convencido de que el presidente de la República no va a aventurarse a un proyecto de reelección, no solo por las consecuencias que pueda esto tener en términos de la unidad interna del PLD, que es el análisis que yo veo más frecuente que hacen ustedes los comentaristas, quienes, digamos, analizan el quehacer político cotidiano. El problema no es ese, el problema no es tanto lo que pase dentro del PLD, el problema es lo que eso implica para la democracia dominicana. Es que de ocurrir eso, estaríamos encaminados a un proyecto autoritario y eso debería recibir el rechazo de todas las fuerzas democráticas dentro y fuera del PLD. O sea, nuestro sistema democrático con sus defectos nos ha costado mucha sangre, mucho esfuerzo, nos ha costado la vida de muchos buenos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, hay que defenderlo a toda costa. Entonces, plantearse un escenario de esa naturaleza, al margen de los traumas que pudieran generar en el partido y en la sociedad, lo que habría que ver es qué consecuencias puede tener eso para la salud de nuestro sistema político. Por tanto, esa opción para mí está absolutamente descartada. Yo creo que Danilo no va a recorrer ese camino y que el partido se va a unificar en torno al compañero Leonel Fernández. ¿Y qué te parecería la otra opción? Porque hay muchos que dicen, bueno, tal vez el presidente no está en las condiciones para él presentarse, pero él quiere, como se dice popularmente, forzar el mingo para que sí se cambie la Constitución y no quedar inhabilitado con el nunca jamás. Es decir, bueno, no me presento ahora, pero vamos a cambiar la Constitución, cuestión de que mañana, en 4 años, en 6 años, yo me pueda presentar. Ese esquema, ¿qué te parece a ti? Como político joven, que sería una retranca también para la evolución y el cambio de los liderazgos, porque si movemos eso, te quiere decir que vamos a tener nueva vez, tal vez al presidente Fernández si gana, religiéndose, o cualquiera de otros que ganará la presidencia, más el presidente Danilo Medina. En mi opinión personal, debe respetarse el actual modelo de elección presidencial. Para mí, los diferentes modelos, sea el actual que tenemos llamado norteamericano, el modelo de reelección diferida, intercalando periodos, el modelo de nunca reelección, el modelo de reelección indefinida, cualquiera que tú adoptes como país, tiene virtudes y defectos.
sea, a mí me parece que el que tenemos, digamos que para el caso dominicano puede perfectamente emplearse. A mí me gustaría que cualquier solución a una crisis o a una negociación de carácter político al interno de los partidos, dentro y fuera del PLD y otros partidos, se resuelva dentro de los cánones de la Constitución. Yo creo que como sociedad debemos avanzar hacia allá. Es mi opinión personal, que cualquier salida, cualquier negociación que podamos buscar para unificar el partido debe hacerse, pero debería ser siempre en el marco de la Constitución. Vamos a brindarte una taza de café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. El mejor café que se produce en República Dominicana. Gracias. Café Santo Domingo. Frederick, sabor que empieza en el aroma. ¿Nos quedamos o vamos a la publicidad? Vamos a la pausa entonces, Raúl, para que veamos las actividades y otras cosas con relación ya a lo que es este proyecto, que es eminente que del presidente no ponerle esta piedra en el camino al presidente Leonel Fernández, será el candidato del PLD para las elecciones del 2020. Raúl Martínez, nuestro invitado del día de hoy, con él conversamos. Vamos a la publicidad y ya volvemos. Me encantó la
Raúl Martínez está con nosotros, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, el operativo del equipo de Leonel Fernández en esta parte del país. Es un tema que desde hace mucho tiempo se ha estado tocando y es precisamente sobre el arrastre en las elecciones. Y Finjus, a propósito, pone sobre la mesa este tema. Estamos ante la aprobación de una ley electoral, luego de la de partidos en el país, esa es la de financiamiento. Esto no incrementaría entonces ahí el tema de que aquel que más tiene es el que puede llegar y que se olvide el papel, la hoja de servicio que pueda tener una persona para llegar a un escaño, a una posición en el Congreso. Tenemos que explicarle a la gente qué es lo que ha ocurrido con el sistema de elección de legisladores y ahora de concejales o regidores. Antes, ¿verdad?, los partidos proponían una lista cerrada y usted votaba por la lista cerrada del partido y entonces en el orden se distribuían los escaños de los diputados en el orden en proporción de los votos que sacara en función del sistema de ONU. ¿Bien? Sí. Esto producía que la cúpula contaba, las cúpulas de los partidos políticos, las élites partidarias contaban con muchísimo poder y ponían que le venían ganas en función muchas veces no del liderazgo de esa persona, no del trabajo político de esa persona, sino, digamos, de vínculos o relaciones personales. Ese sistema generó un amplio disgusto y un problema serio de legitimidad para esos legisladores, que al final representaban a esas élites y no a los electores. Entonces se optó por el sistema de voto preferencial. Ustedes recuerdan que arrancó en 1998. Sí, exacto. El sistema de voto preferencial obligó a los candidatos a diputados a buscar el voto en la calle, como se dice, y a tratar de establecer un lazo directo con la ciudadanía que es que lo escoge. Y ciertamente redujo el poder de las élites, pero ha tenido una consecuencia indeseada, que ha fortalecido el clientelismo. Porque para usted establecer ese lazo con la ciudadanía, en una democracia todavía que está en proceso de maduración, regularmente los candidatos apelan a promesas de dádivas o a la provisión de recursos materiales para establecer esos lazos. Un matrimonio que termina cuando tú sales electo. Ya después lo que tú piensas, a mí me da parte 3, que era lo que buscaba el voto preferencial, ese contacto. Exacto. Con la gente que no se da. Entonces, yo pienso que debemos establecer un sistema que tenga las virtudes del voto preferencial, pero de una forma u otra rompiendo la cadena clientelar. Por eso a mí me gusta, no sé qué va a aprobar el Congreso. Es probable que a los legisladores que estén en su casa viendo no les guste la propuesta mía, pero yo lo que creo que debería modificarse el sistema de voto preferencial para que usted pueda votar por no por uno solo candidato a diputado, sino por cuantos escaños tenga la circunscripción suya. Si usted pertenece a la circunscripción electoral número 1, como es mi caso, usted tiene derecho a votar hasta por 8 candidatos a diputados. ¿Qué va a pasar? Evidentemente que ante el elector tener la posibilidad de votar por varios, no se eleva considerablemente el costo de lo que es la cadena clientelar, lo que es la relación clientelar. O sea, ya no tiene sentido para el candidato a diputado, digamos, comprar ese voto económicamente, porque al final de cuentas ese se puede comprometer con 7 más. O sea, entonces esa relación de carácter patrimonial se encarece y eso produce que los candidatos tengan que moverse hacia otro tipo de campaña proselitista, más basada en el contacto con las comunidades y las soluciones colectivas, en el reconocimiento de nombre, en venir a programas como este a proponer sus ideas, ¿verdad? Porque lo que tenemos que tratar de hacer es menos rentable el clientelismo, de que sea cada vez más costoso para los candidatos. Y si dejamos eso, Raúl, porque mira dónde está el detalle y por qué se va el dinero. Tú tienes varias etapas. La primera etapa es ganar la candidatura dentro del partido. Ya eres el candidato, tienes que salir a buscar la candidatura y después que ganaste la candidatura, tienes que buscar los cuartos para que no te quiten en la Junta. Entonces, si yo voy a una convención en la circunscripción 1 y los miembros del PLD, del Partido Reformista, dicen, yo quiero a esa persona, yo elegí a esa persona para que mi partido lo presente. ¿Por qué llevarlo después como una elección, para llevarlo a otra elección y después a otro proceso? Porque es el tema para romper con eso. Es decir, es como presentan los sindicatos, una plancha o los organismos profesionales. Esta es la plancha que presenta el candidato a abogado. ¿Te gusta la plancha? ¿No te gusta? Pues tú votas por otra plancha, porque de verdad que el esquema
En el tema de representatividad y lo que cuesta, si hacemos una evaluación, ha sido más mala que la enfermedad. Es que las campañas electorales dominicanas son tan costosas, precisamente por el clientelismo. Entonces nosotros tenemos que generar las condiciones para establecer un sistema de elección, un modelo de elección que haga muy costoso el clientelismo, que sea muy caro. Entonces, cuando usted puede votar por varios candidatos, ya no es rentable para mí como aspirante ir a cooptar la voluntad de Frank, porque Frank se puede comprometer con 6 más. Actualmente sí es rentable políticamente para ellos. Entonces, la relación que debe establecer un legislador con su comunidad y los candidatos con sus electores debe ser una relación basada en la discusión de ideas, de propuestas, de establecer posturas frente a temas o procurar soluciones colectivas en comunidades, ¿verdad? Hacer una labor de representación real. Yo creo que solamente cambiándole eso al sistema, bueno, usted puede votar por hasta 8. El clientelismo entonces pasa a ser muy caro, deja de ser rentable y los candidatos reducen considerablemente el costo de su campaña y pueden ir a sus 2 procesos, que es lo que te preocupa a ti ahora. En las condiciones que estamos ahora, ciertamente, como tú dices, es muy elevado el costo de una campaña electoral. ¿Qué hacemos con un joven de Cienfuegos que tiene el talento, que tiene la formación, que tiene los vínculos, pero no tiene el dinero? ¿Qué hacemos con eso? Tanto en el PLD, en el PRM, en el Partido Reformista, que está lleno. Y ahora vamos a llevar eso a los municipios, es decir, para los vocales y para los regidores. Llevar ese esquema, que hemos visto que es sumamente costoso. ¿Qué va a pasar? ¿Que la política entonces será para las élites o para el que se vincule a negocios tal vez no transparentes? Para esas cosas. Lo mismo que está pasando en las candidaturas presidenciales, que nada más son 2. Sencillamente. Y también hay un elemento que ustedes deben ver, es que recuerden que, por ejemplo, los partidos escogen en primaria simultánea sus candidatos. En un país como la República Dominicana, la verdad es que la carrera por la nominación presidencial es la que concita atención. Todos los demás cargos son complementarios o subsidiarios. Imagínense ustedes, una persona que aspire a vocal en el distrito municipal de Palmar Arriba. Qué difícil se le hace lograr que el ciudadano de Palmar Arriba esté pendiente de votar por él, cuando puede votar por el candidato a senador, por candidatos a diputados, que cuentan con más recursos, el candidato a director municipal de Palmar Arriba, al alcalde de Villa González y naturalmente a presidente de la República. O sea, el calcar el sistema de voto preferencial por uno solo, para esos niveles, no toma en consideración el hecho de que de las características de nuestro sistema político, sí, y el hecho de que está fuertemente concentrado en el presidente. O sea, tú podrías ver un muy bajo nivel de votación en esas primarias para escoger esos candidatos en caso de esas nominaciones, de esas postulaciones. Si le da problema a la Junta contar un solo voto, ¿qué serían entonces cuando marquen 8 en una boleta, diputados? Bueno, lo que pasa es que tenemos que primero seguir evolucionando hacia un sistema de voto electrónico. O sea, actualmente la Junta tiene el desafío de hacer el cómputo, el registro de los votos para todas las candidaturas de los diferentes partidos, apenas 5 días, dice el cronograma que ellos se han dado, sí, después del 6 de octubre, cuando son las primarias. Ojalá, ¿verdad? Y oremos de que puedan hacerlo. Durante mucho tiempo yo y otros dirigentes del partido hemos venido a programas como este a advertir el problema que significa el sistema de elección de primaria abierta en cuanto al cómputo de los votos, ¿verdad? Y el hecho de que sean primarias simultáneas va a obligar a la Junta a computar votos para todas las candidaturas a los 4.376 cargos de elección popular en los 2 partidos mayoritarios del sistema. Al Raúl Martínez, político y abogado, ¿cómo le explicamos a la gente que nuestra ley electoral, la que tenemos hasta el momento, dice cómo se cuentan los votos y la Junta está presentando un esquema digital cuando nuestra ley habla claramente? ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, en la ley de régimen electoral, ¿verdad?, que se está discutiendo, y yo tengo entendido de que ya se aclara en la normativa de que eso es una posibilidad, pero Edison, en realidad no tenemos, digamos, otra alternativa. Tenemos que procurar que nuestro sistema electoral evolucione hacia
un sistema de votación que sea mucho más amable con el usuario y que al propio tiempo permita un cómputo mucho más fácil para el órgano electoral. No sé cuándo esta experiencia va a realizarse en toda su extensión, pero pienso que de cara a este torneo de primarias abiertas sería una ocasión, digamos, propicia para probar el voto electrónico. Seguimos en la parte legal. Ustedes tuvieron una actividad en la zona sur, creo. ¿Estaban inaugurando algún comando de campaña? ¿Qué era el evento? No, la inauguración de una oficina política que tiene la circunscripción número 3, que está ubicada en el reparto Tavares Oeste. El presidente Fernández nos acompañó, digamos, en la inauguración y puesta en funcionamiento de las instalaciones que vamos a tener ahí. Ahí no solamente se van a desarrollar los encuentros, las reuniones que haga el equipo político del Distrito 3, sino que también vamos a tener un centro de contacto para con las casi 40.000 personas que ya hay incorporadas en la plataforma tecnológica, que ya han expresado su voluntad dentro de lo que es el Distrito 3 de Santiago. Para respaldar al presidente Fernández vamos a tratar de contactarlos a todos, ¿verdad? Para enviarles el mensaje político. Yo tuve una discusión con alguien que me decía comando de campaña. Yo le decía, pero que no puede ser comando de campaña porque ahí hay personas que conocen la ley y la ley, ellos saben que hablar de comando de campaña, aunque hay otros candidatos que sí le están violando, poniendo vallas, tienen comerciales, tienen comando de campaña. Yo decía, no creo que el presidente Leonel Fernández, estando Raúl Martínez ahí, puedan hablar de comando. Es una oficina política del equipo del presidente Fernández en el Distrito 3. Sí. Incluso la expresión comando de campaña no es una expresión en la jerga del PLD, diferentes otros partidos, que se emplee de manera asidua. Nosotros hablamos siempre de la sede de nuestro equipo. Exacto. No, porque cuando tú hablas de comando de campaña hay fotos, hay vallas que promueven No. Si tú pasas por ahí te vas a dar cuenta de que no hay propaganda alusiva a la candidatura del presidente Fernández porque todavía la Junta no ha autorizado eso, ni el reglamento es claro en esa. Pero entonces, ¿cómo controlamos eso, Raúl? Porque hay candidatos que tienen enormes vallas. Por ejemplo, yo estaba el viernes en Paramá, estaba en Mao, fui a Mao y me encontré varias vallas de un candidato muy conocedor de las leyes dominicanas, porque tiene una oficina de abogados de las principales de este país. Si vas a Santo Domingo, saliendo de Santiago, te encuentras con vallas promoviendo su candidatura, aun cuando la ley lo prohíbe. ¿Cómo hacemos esto o si vamos a seguir teniendo letras muertas? ¿Cómo hacemos? Bueno, eso es una pregunta que tú debes dirigirle a la Junta Central Electoral. Nosotros, como equipo político del presidente Fernández, somos respetuosos, ¿verdad?, del reglamento emitido el 12 de diciembre de 2018, creo, que va a servir al propósito de regular lo que es este proceso de pre-campaña y en esa dirección no vamos a colocar propaganda alusiva en las vías públicas, alusiva a una candidatura del presidente Fernández. Si lo hacen nosotros, bueno, corresponde a la Junta, ¿verdad?, tomar cartas en el asunto para que su autoridad no se vea menoscabada. Ya Francisco Domínguez la mandó a retirar, pero sí. el presidente sí. Pues hay una Mao que la vi el viernes, ahí en donde está el cruce, que uno va hacia Puerto Plata o sigue hacia Mao Montecristi, que hay una ahí que dice que la vayan a quitar también. Pero a principio y con la misma euforia de las aspiraciones del presidente Fernández, se estaba saliendo a las calles, se estaba haciendo incluso hasta mano a mano. Y luego ya se concentra en lugares cerrados. Bueno, a partir de que la Junta emitió una disposición en esa dirección, independientemente de que esa disposición pudiera ser cuestionada desde el punto de vista constitucional, nosotros respetamos la autoridad de las instituciones llamadas a regular el proceso. Y en este sentido, bueno, pues se hacen el tipo de actividades para articular el proyecto que permite, digamos, tanto la ley de partido como el reglamento en esta etapa, ¿verdad? Si ustedes ven el reglamento, estamos en una fase que se llama anterior a la precampaña. A la precampaña. Entonces, digamos que en esta fase hay de manera muy clara el reglamento dice qué se puede y qué no se puede hacer. Y ustedes verán siempre al presidente Fernández respetando, ¿verdad?, escrupulosamente esa normativa. Raúl, yo me quejaba la semana pasada del presidente Leonel Fernández, que le presentaba al país figuras tan funestas como Roberto Rosario, Mariano Rodríguez, dos personas que pasaron por instituciones
y tuvieron un pobre desempeño, así lo dice varias cosas que han hecho en el tema de corrupción, la falta de transparencia, como es el caso de Roberto y sus escáneres, o el triste recordado presidente del Tribunal Superior Electoral. Cuando el presidente presenta este tipo de personas, no está mostrando que vendrá con lo mismo, que será más de lo mismo, que no se ha reciclado, al presentar este tipo de personas. ¿O cuál es el sentido de mostrar a un hombre como Roberto Rosario? Bueno, en primer lugar, yo no comparto tu apreciación en relación con el desempeño tanto del licenciado del doctor Roberto Rosario como del doctor Mariano Rodríguez en las instituciones que les ha correspondido. Yo tengo una perspectiva diferente, pero respetando eso, decirte que el presidente Fernández no está presentando a nadie. Ellos han querido exteriorizar su respaldo como ciudadanos. En el caso del doctor Rosario, como incluso dirigente político, porque él es miembro del Comité Central del PLD, estaba en receso, a la postulación del doctor Leonel Fernández. Y bueno, y nuestro equipo político los recibe con júbilo, con alegría. Para mí se trata de dos valiosos ciudadanos que sin duda alguna le dan todavía mucho más credibilidad a este proyecto político de cara al futuro. Bueno, vamos a la publicidad y cuando retornemos venimos en la parte final con Raúl Martínez, que es el director operativo de campaña del proyecto de Leonel Fernández. Ya volvemos.
Agotamos los minutos finales aquí en el Café de Diario 55 con Raúl Martínez. Raúl, hay una situación y los expertos en política han estado analizando este tema, la situación del PLD, la crisis del PLD, así lo califican, por la misma condición. Hay aspirantes a la presidencia que todos responden a las líneas del presidente actual de la República, Danilo Medina, y todos estos enfocan sus cañones, apuntan sus cañones hacia Leonel Fernández, incluso hasta de la misma oposición. Vemos a un Hipólito Mejía que dice que es más difícil ganarle a Danilo Medina que a Leonel Fernández. Es una situación que viene a profundizar este momento que está viviendo el PLD y que muchos apuestan a la división. Mira, yo veo que hay precandidatos dentro de nuestro partido. Reitero, he dicho aquí siempre, tienen el derecho legítimo de aspirar. Pero para mí hay precandidatos que tienen problemas de autoestima. Tienen como una especie de complejo de inferioridad. Porque lucen más preocupados porque Leonel Fernández les responda que por desarrollar un proyecto político y presentar sus ideas al país y sus propuestas. Si usted aspira a una posición electiva, yo lo que creo que usted debe concentrarse en convencer a la gente de que usted es portador de solución a los problemas colectivos, de que usted tiene la mejor agenda, usted tiene el mejor programa político. Pero usted ve el accionar de algunos de esos precandidatos y es intentando desesperadamente porque el presidente Fernández se refiera a ellos o de alguna manera haga alguna alusión a cosas que ellos dicen. Que no pierdan su tiempo. Es mi recomendación a esos compañeros. Que desarrollen sus proyectos de una forma adecuada, que traten de convencer a la gente, de atraer gente nueva al PLD, de incorporar nuevas energías al PLD. Quizás el presidente Fernández y el presidente Medina, hay personas que no han logrado sumar, bueno, quizás no, seguramente al proyecto político del PLD como candidatos, y quizás alguno de esos precandidatos puede atraer a alguna de esas personas. Y después se queda en el PLD, y aunque ellos no sean los abanderados del partido, bueno, pues siguen participando con nosotros. ¿No serán estrategias esas, Raúl, de personas que saben que no van a ninguna parte y a través de candidaturas fallidas pueden decir, bueno, al final mi norte es lograr pactar y que me den un ministerio? Porque sé que no lo puedo hacer, hacerse. Eso habría que preguntárselo a ellos. Yo tengo que partir de que tienen la buena fe de que van a aspirar. Aunque la verdad es que algunos de esos proyectos languidecen de una manera tan terrible que uno se pregunta si son proyectos reales o no. De todas maneras, ellos tienen la prerrogativa de aspirar. Y creo que su participación fortalece nuestra organización política, enriquece nuestra democracia interna. ¿O son estas estrategias políticas? Porque ellos vienen de ministerios y renunciaron. Sí. Son estrategias políticas. Es que habría que preguntarle a ellos si tienen otra agenda distinta a la de ser candidato. Porque No lo sé. el presidente se reunió con ellos en Palacio antes de ellos lanzar sus aspiraciones. Bueno, entonces habría que preguntarle a ellos eso. Yo no soy no soy vocero de ellos, ni mucho menos para explicar por qué desarrollan sus proyectos de esa manera. Pero uno respeta. Ahora, lo importante es que aprovechemos este periodo de pre-campaña, ¿verdad? Para tratar de discutir ideas, ¿verdad? Contrastar nuestras opiniones sobre los diferentes temas. Que la gente vea la propuesta, la visión del país que tiene cada quien. Y naturalmente, desde esa diversidad, también procurar la unidad del PLD. Y participar en un proceso con respeto, con civilidad. A eso es que aspiramos los que apoyamos al presidente Fernández. Nosotros no tenemos ninguna inquietud. Vemos, te repito, que hay compañeros que dedican más energía a cuestionar al presidente Fernández que a dedicarse a promoverse ellos. Es una estrategia que no sé hasta qué punto le va a dar resultado. Si tenemos, Raúl, uno lo respeta. otra que todo sigue igual inverso. Es decir, bueno, presidente Fernández, usted es el candidato, pero todos mis senadores van sin convención y usted tiene que dejármelo ahí.
y todos mis diputados van sin, ¿cómo se llamó aquel pacto de que todo se quedara igual, lo que se dio para el 16? Es decir, que todo el mundo sin ir a convención. ¿Qué pasará en un partido que tiene unas autoridades con más de 20 años dirigiendo el partido y que ahora van a tener también autoridades con más de 12 años, el mismo senador, los mismos diputados, los mismos alcaldes? Yo pienso que en ninguno de los dos litorales del partido existe el ánimo de producir algo como lo que pasó en el año 2015. Lo que uno escucha en ambos sectores del partido es que se quiere un proceso interno democrático, competitivo, y que cada quien que tenga una aspiración, una posición electiva, bueno, pues se la gana naturalmente. La ley faculta a la dirección política a reservarse hasta el 20% de las candidaturas a cargo de elección popular, y algunas reservas estratégicas habrán tanto para pactos con otras fuerzas políticas como, digamos, por razones, si se quiere, dirigidas a vertebrar el proyecto a nivel general. Pero el ánimo, lo que escucho, tanto dentro, digamos, de quienes participamos con el presidente Fernández como también en quienes apoyan al presidente Medina, es que se quiere un proceso democrático interno y que se considera que eso es saludable para la organización. En la zona oeste vimos una encuesta que fue presentada inclusive aquí en este programa, el presidente Fernández bien posicionado. Así está en Santiago completo, porque uno toma como referencia de que hay gente que incide en esos sectores como Hipólito Martínez, como la diputada Altagracia González. Así está la candidatura o las aspiraciones, el posicionamiento más bien de En todos los estudios de opinión pública que nos llegan, lo que nos muestran es que la tendencia de Leonel Fernández es al crecimiento y consolidación de su candidatura. Recuerden que una encuesta no es más que una fotografía de un determinado momento político. Lo importante en las encuestas, cuando falta todavía más de un año para el proceso, es saber cuál es la tendencia, ¿verdad? Hacia dónde se encamina. Y en el caso del presidente Fernández, para nadie es un secreto, en todas las encuestas que se han publicado y las que no, que la tendencia de Leonel es hacia el crecimiento y, sin duda, marcha de manera indetenible al Palacio Nacional. Tú, así haciendo una proyección, pudieras ver en algún momento, de si se trata de imponer cosas, una salida del presidente Leonel Fernández. Históricamente hemos tenido salida de figuras importantes, por ejemplo, el caso de Juan Bosch, siendo el líder principal, deja el PRD, el mismo Juan Bosch, que antes de morir deja el mismo PLD, sale del PRD, estas cosas. ¿Pudiéramos ver en algún momento de insistir la reelección una salida del PLD del presidente Leonel Fernández, de insistirse, de acorralarlo nueva vez? Porque el poder es avasallante y no tiene piedad. Yo creo que el PLD es un proyecto democrático y el PLD ha contribuido, como ningún otro partido político, a la construcción de la democracia dominicana. Es desde el PLD que vamos a garantizar la integridad de nuestro sistema democrático y vamos a lograr el respeto a la Constitución de la República. Gracias a Raúl Martínez, director operativo de campaña del proyecto Leonel Fernández 2020. Gracias a él por sacar este momento y conversar con ustedes y con nosotros. Recordarles que mañana estaremos nueva vez aquí en Diario 55 y el café de Diario 55. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo agradece su sintonía. Feliz resto del día. Bye bye.